Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy 6 de octubre para dar cumplimiento a la sesión número 2 del B-Learning de la tarea 2, trigonometría, del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Soy el tutor, licenciado especialista Fabio Gonzalo García Calderón. Bienvenidos. Los objetivos para este B-Learning, sesión 2. El objetivo general, fortalecer las temáticas de la unidad 2, trigonometría, del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, relacionadas básicamente con la solución de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, con la ayuda de recursos tecnológicos. Objetivos específicos, identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos, relaciones trigonométricas básicas, teorema de Pitágoras. Generalidades. Vamos a tratar las características fundamentales de un triángulo, la clasificación de los triángulos, los métodos para resolver triángulos según el tipo. Y en cuanto a la solución de triángulos rectángulos, vamos a tratar lo referente a triángulos rectángulos, relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y las relaciones trigonométricas con ejemplos de aplicación y verificación a través del software GeoGebra. Generalidades. Aunque no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra vida cotidiana. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, en instrumentos musicales, en objetos domésticos, en atracciones mecánicas, solo por nombrar algunos ejemplos. El estudio de este tipo de estructura le ha permitido al ser humano avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otros. La rama de las matemáticas que estudia las características, propiedades de los triángulos es la trigonometría, haciendo referencia a las razones trigonométricas como insumo fundamental para el desarrollo de esta área de las matemáticas. Características de los triángulos. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, tiene 3 vértices, tiene 3 ángulos internos. Los puntos comunes a cada par de lados se denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos interiores y como propiedad fundamental, que la vamos a utilizar en varios ejercicios, la suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. Apreciados estudiantes, lo que estoy señalando acá es un vértice. Esto es otro vértice y esto es otro vértice. Normalmente se denotan con letras mayúsculas, A, B y C, pero en mayúsculas. Y los lados opuestos de esos triángulos se denotan con letras minúsculas. Si este es el vértice A, el opuesto es este y es el lado A minúscula. Si estos lo denominamos B, vértice B, el opuesto es B, pero minúscula. Si este es el lado C, el otro lo denominamos C minúscula. En algunos textos matemáticos y de trigonometría, al vértice le colocan este símbolo encima, una especie de casita, que denota que ese es un vértice que incluye un ángulo. Ahora, en cuanto a los ángulos internos, bienvenido, Omar. Esto suman 180. Supongamos, si este vale 60 y este vale 70, 60 más 70 es 130, por regla general de los triángulos, este tiene que valer 50 grados. No puede valer 51, ni 50,5, ni 49,8, ni 49,9. Son 180 grados exactos. Independientemente de la forma que tenga el triángulo. Si es un triángulo alargado, escaleno, un triángulo rectángulo, siempre se cumple esa propiedad. La suma de los ángulos internos es 180 grados.
importante. Acá debemos saber que siempre la suma de los tres ángulos interiores de todo triángulo es 180. Hay otra característica que tienen los triángulos, que de pronto en esta imagen no está. Tienen también unos ángulos externos, como están aquí. Esto que estoy graficando. Y la suma de esos ángulos externos siempre es 360 grados. Pero para lo que necesitamos durante esta fase, la tarea 2, solo vamos a trabajar con los ángulos internos, que es la suma a 180 grados. Entonces, eso se puede colocar ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre nos tiene que dar 180 grados. Bueno, continuemos aquí. Bueno, la clasificación de los triángulos. Básicamente, la trigonometría trabaja con dos clasificaciones de triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Por favor, me informan si me están escuchando. ¿Me están escuchando, por favor? Ok, gracias. Según sus lados, los triángulos se clasifican en triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Si miramos el prefijo de estos nombres, podemos diferenciarlos. Triángulos equiláteros, el prefijo equi significa igual. ¿Qué quiere decir equilátero? Que sus tres lados son iguales. Si tenemos un triángulo que acá mide 5 centímetros, este lado mide 5 centímetros, este también debe medir 5 centímetros para que sea equilátero. La segunda clasificación, isósceles. Iso, el prefijo iso significa igual, dos, que tiene sus dos lados iguales. Si este lado mide 10 centímetros, este también debe medir 10 centímetros y este puede medir otra medida, pero diferente a 10 centímetros, por ejemplo, 8 centímetros. Una característica que tienen estos triángulos isósceles, aparte de que tiene los dos lados iguales, es que hay dos ángulos idénticos. Por ejemplo, si acá mide 50 grados, este también mide 50. Los ángulos que se forman de los dos lados iguales con la base de ese triángulo son iguales. Este con este. Ahora, triángulo escaleno no tiene ninguno de sus tres lados iguales. Por ejemplo, acá puede medir 4 centímetros, acá puede medir 8 centímetros y acá puede medir 6 centímetros. Ninguno de sus tres lados son iguales. Esa es la clasificación de los triángulos según sus lados. Equiláteros, los tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno desigual, y escalenos, sus tres lados son totalmente diferentes. Ahora, la clasificación según sus ángulos. Básicamente esto se trabaja bastante por esta clasificación, siguiendo esta clasificación. Según sus ángulos, un triángulo puede ser rectángulo. Su mismo nombre lo dice, rectángulo, tiene un ángulo recto. Recordemos por allá en el colegio cuando veíamos la clasificación de los ángulos, el ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Normalmente en los libros se coloca un cuadrito acá y no hay necesidad de que le coloquen 90 grados. Ya el estudiante sabe de que esto vale 90 grados. Porque los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Entonces, esos son los triángulos rectángulos y esos son los que vamos a ver a continuación cuando veamos la temática de razones trigonométricas. La segunda clasificación, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Estos dos se clasifican dentro de un mismo nombre, triángulos oblicuángulos. Pueden ser acutángulos o obtusángulos. ¿Qué característica tiene? Recordemos otra vez la clasificación de los ángulos en el bachillerato cuando nos decían ángulos agudos. Ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados sin ser 90 grados. Pueden llegar hasta 89.9 y son clasificados como agudos. Entonces, la característica fundamental de los acutángulos, triángulos acutángulos, es que sus tres ángulos internos
aparte de sumar 180 grados, son menores de 90 grados. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, podemos tener acá 60, 60 y 60. Esos tres ángulos son agudos y sumados obtenemos 180 grados. Esos son acutángulos. Y obtusángulos, su nombre también lo relacionamos con la clasificación de los ángulos. Obtusos son aquellos que son mayores de 90 pero menores de 180. Digámoslo así, pueden ir desde 91 grados hasta menores de 180, sería 179, pero obviamente no podemos tener los tres ángulos mayores de 100 grados, supongamos, o de 90, porque la suma me va a dar más de 180. Entonces, el oblicuo ángulo solo, podemos decirlo así, solo debe tener un ángulo obtuso. Por ejemplo, esto puede ser 150 grados, esto puede ser 10 grados, y este ángulo puede ser 20 grados. Y se está cumpliendo la propiedad fundamental que dice que si se suman los tres ángulos internos obtenemos 180. 150 más 10, 160, más 20, 180. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estamos recordando temática relacionada con el bachillerato. Bueno, esos dos se clasifican como oblicuángulos, y estos son triángulos rectángulos. Continuando acá. Bueno, dependiendo de la clasificación que se tenga de los triángulos, se puede solucionar. ¿Qué es resolver o solucionar un triángulo? Decía a los estudiantes, cuando les digan en una guía o en una actividad, resolvamos un triángulo, solucionemos un triángulo, debemos determinar básicamente el valor de sus tres ángulos y sus tres lados. Eso es solucionar un triángulo, hallar el valor de sus tres lados y sus tres ángulos. Pero, pues dependiendo de la clasificación en que se encuentre o el tipo de este triángulo, se puede o no se puede aplicar determinado método. Los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo interno de 90 grados, se pueden resolver aplicando teorema de Pitágoras o razones trigonométricos, deberíamos decir y o razones trigonométricos. En algunos casos solo basta con el teorema de Pitágoras, pero en muchos se debe combinar tanto teorema de Pitágoras como razones trigonométricas, es decir, con la función seno, coseno y tangente. Con eso es suficiente para resolver los triángulos rectángulos, es decir, estos que están aquí. Ahora, los que son triángulos oblicuángulos, es decir, los acutángulos o los obtusángulos, se deben resolver aplicando dos leyes fundamentales de la trigonometría y que son muy útiles, que es la ley del seno y la ley del coseno. Eso se trabajará en las CIPAs. Básicamente eso se trabajará en las CIPAs y está relacionado con el ejercicio número 4 y 5 de esta tarea número 2. Hoy nos vamos a concentrar en la clasificación y en trabajar los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo interno de 90 grados aplicando teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Bueno, continuando aquí. Solución de triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos y relaciones trigonométricas. Triángulo rectángulo. Antes de ver el teorema de Pitágoras, debemos tener claro y recordar que el teorema solo puede aplicarse a triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo recto o de 90 grados exactamente, como el que se muestra en la figura. Cuando encuentren una situación, no importa si el triángulo está en esa posición o lo coloquen de cabeza o hacia un lado, deben fijarse ustedes que posea el ángulo de 90 grados. Independientemente cómo esté ubicado, ustedes deben
detectar dónde se encuentra el ángulo de 90 grados para poder determinar y aplicar el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, acá estoy dibujando uno donde aquí le dibujan el triángulo, el ángulo recto. Ahora, todo triángulo rectángulo tiene tres nombres para cada uno de sus lados, tres nombres característicos. El lado que esté más extenso, con mayor longitud y que esté opuesto al ángulo recto, es decir, el que está al otro lado, se denomina hipotenusa. Y los lados que conforman el ángulo recto se denominan cateto. Cateto y cateto. En algunos libros se coloca que esto se llama cateto A, cateto B, y esto se llama hipotenusa C. Y el ángulo recto, lo pueden ver acá, es el cuadrito que está en color rojo, y es opuesto a la hipotenusa. Entonces, recordemos, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman cateto 1 y cateto 2, o cateto A, cateto B. Y el lado que está enfrente del ángulo recto, es el lado más largo, recibe el nombre de hipotenusa. El triángulo rectángulo más famoso en la historia de las matemáticas es el triángulo 3, 4, 5. Es decir, acá tiene un valor de 3, acá un valor de 4 y acá un valor de 5. Ya lo vamos a explicar por el teorema de Pitágoras. Podemos notar aquí que el 5, pues la hipotenusa es el lado de mayor longitud. ¿Y qué característica tienen los otros dos lados, el cateto? Que sumados, si yo sumo 3 más 4, es mayor que 5. La suma de los catetos es mayor que la hipotenusa, pero si yo comparo la hipotenusa con cada uno de los catetos, la hipotenusa es la de mayor longitud. Eso es una propiedad fundamental de los triángulos rectángulos. Bueno, continuamos acá. Relaciones trigonométricas. Una razón o relación trigonométrica es un cociente entre un par de lados de un triángulo rectángulo. Cuando nosotros relacionamos pares, es decir, dos lados del triángulo rectángulo, podemos aplicar lo que llamamos razones o relaciones trigonométricas. Ahora, es importante aclarar que una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos. Apreciados estudiantes, esto es lo que deben tener en cuenta. Cuando les den a solucionar una situación matemática, geométrica, trigonométrica que relacione o que ustedes al graficar obtengan un triángulo rectángulo, es decir, que tengan un ángulo recto dentro del interior de ese triángulo, solo ahí se pueden aplicar las relaciones trigonométricas. Para nada se puede aplicar en los oblicuángulos, es decir, en los obtusángulos o acutángulos, solamente en los rectángulos. Es decir, para triángulos que tengan un ángulo recto de 90 grados. Volviendo acá, a esta imagen que tenemos acá. CX y CY son los catetos, los que forman el 90 grados, los 90 grados entre ellos. Y el lado extenso de mayor longitud que está opuesto, recuerden que opuesto es lo que está al otro lado. Por ejemplo, virtualmente ustedes están opuestos a donde yo estoy. Y yo soy el opuesto de donde ustedes se encuentran, en lo que está al otro lado. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta nomenclatura, recordemos las letras griegas, este es el ángulo alfa, alfa, y acá está el ángulo beta, también trabajan con el ángulo teta, el ángulo gamma, delta, son letras griegas del alfabeto griego que se utilizan, históricamente se han utilizado para denotar lo que son los ángulos dentro de los triángulos. Primero que todo, se debe seleccionar uno de los ángulos diferentes al ángulo recto, es decir, ya sea alfa o beta. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Ustedes pueden obtener el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, que son las 6 razones trigonométricas o 6 relaciones trigonométricas, solo para el ángulo alfa y el ángulo beta. No tiene ninguna aplicabilidad si ustedes lo colocan o trabajan con el ángulo recto. Tiene que ser con ángulos menores a 90 grados, es decir, alfa o beta.
Las tres relaciones trigonométricas básicas son estas tres. Incluso, si ustedes tienen una calculadora científica a la mano, pueden notar que las teclas tienen seno, coseno y tangente. Pero hay otras tres razones trigonométricas que son las inversas a estas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Para solucionar triángulos rectángulos, solo con estas tres basta. Solo con trabajar con seno, coseno y tangente, ya ustedes pueden solucionar. Las otras no son necesarias. Por eso, básicamente, pues, se hace énfasis en esas tres, seno, coseno y tangente. ¿Qué les puedo decir para que tengan en cuenta? La inversa del seno es cosecante. Empieza con una letra diferente. Seno con cosecante y coseno va en la inversa es la secante. Y la inversa de la tangente es la cotangente. La del seno, la cosecante, la del coseno, la secante y la tangente con la cotangente, para que tengan en cuenta. Pero las que van a ser más útiles son estas tres, seno, coseno y tangente. Entonces, en este pequeño espacio que tenemos acá, vamos a definir esas razones trigonométricas. Vamos a imaginar, por ejemplo, que aquí un estudiante, vamos a decir Jaime, la vista de Jaime está aquí, donde estoy dibujando acá la vista. Es decir, él está mirando desde el ángulo beta. Si yo voy a obtener el seno del ángulo beta, el seno del ángulo beta se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el seno del ángulo beta sería C de Y, porque es el opuesto de beta, es C de Y la hipotenusa es H. Siempre la hipotenusa es el diagonal, la que es de mayor longitud. Aquí va H. Bueno, ahora vamos a obtener acá, desde el punto de vista de Jaime, el coseno de beta. El coseno del ángulo beta, la fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el que está al lado. Entonces, el adyacente de este ángulo beta es C de X. C sub X sobre la hipotenusa, que vuelve a ser, ya sabemos, la H. La tangente de beta. La tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto de beta va a ser C de Y y el adyacente C de X. Entonces queda C de Y sobre C de X. Estos cocientes es lo que llamamos las relaciones o razones trigonométricas. Ahí hemos obtenido seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. ¿Qué característica hay como para que ustedes puedan diferenciar? La tangente no involucra dentro de su fórmula la hipotenusa. Nótese que solo entra C de Y, que es cateto opuesto, y C de X, que es el cateto adyacente. Vamos a hacer en este pequeño espacio que me quedó aquí, vamos a ver. Vamos a cambiar el punto de observación. Entonces, vamos a mirar acá que otro estudiante está viendo desde acá, desde alfa. Ese va a ser el punto de observación, desde alfa. Ya no desde donde estaba la vista de Jaime, que era beta, sino desde alfa. Entonces, empecemos con el seno del ángulo alfa. La fórmula es la misma, apreciados estudiantes. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa ya no va a ser C de Y, porque C de Y va a ser el adyacente. El cateto opuesto de alfa es C de X. Es decir, el que era adyacente para la vista de Jaime, ahora es el opuesto para la vista del otro estudiante. Entonces, aquí vamos a colocar C de X sobre la hipotenusa, que sí es invariable, y va a ser H. Es el lado de mayor longitud. Coseno de alfa. La fórmula es la misma. Esta fórmula es la que ustedes tienen que familiarizarse. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente para este segundo estudiante es el que era opuesto para Jaime, es decir, C de Y, porque es el que está juntito a él. Es el adyacente. Entonces sería C de Y sobre hipotenusa, que es H.
Y la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto viene siendo C de X y el adyacente viene siendo C de Y. Entonces, C de X sobre C de Y. Nótense que en la tangente, como les decía, no involucra para nada la hipotenusa, solo trabaja con los catetos. Y como dato estadístico, casi el 90% de los ejercicios de solución de triángulo rectángulo salen rápidamente aplicando la función tangente. Hay algunos casos donde no, pero es de gran utilidad conocer esta fórmula, que la tangente de un determinado ángulo está determinada por la relación, es decir, por el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, esta es la diferenciación que hemos hecho de las razones trigonométricas de cada uno. Otro dato aquí para que tengan en cuenta, vamos a relacionar esto en color azul. El seno de beta es C de Y sobre H. El coseno de alfa es C de Y sobre H. Es decir, lo que era el seno del ángulo beta equivale a lo que es el coseno del ángulo alfa. Y lo mismo pasa con la relación coseno de beta, que era C de X sobre H, y lo que es el seno de alfa, que es C de X sobre H. Y con la tangente de beta y tangente de alfa lo que se hizo fue un cambio. Lo que en la tangente de beta era C de Y sobre C de X, en la tangente de alfa es C de X sobre C de Y. Todo está relacionado en la trigonometría. Depende del punto de observación donde se ubique el observador, desde ahí es donde se van a obtener los parámetros para obtener las relaciones trigonométricas. Lo que no debemos olvidar o dejar de lado es cómo se llama. Seno de beta, opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No involucra hipotenusa. Bueno, luego de esta diferenciación de las relaciones trigonométricas, vamos a continuar con este B-Learning. Bueno, tenemos una situación trigonométrica que debemos solucionar aplicando estas relaciones trigonométricas que hemos trabajado. Ejemplo 1. El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Calcula la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. El ejercicio se trabaja en grados, por lo tanto, la calculadora debe estar en mode DEC. No sé si recuerden este pequeño detalle, pero que es súper valioso al momento de trabajar los ángulos. En sus calculadoras científicas, en la parte de arriba de la pantalla, está modo DEC y modo rad. Rad es radianes, DEC es en grados, sexagesimal, es decir, grados, minutos y segundos. Ese es el lado sexagesimal, el sistema DEC. Entonces, deben tener ustedes eso en la calculadora ahí. Si no, en la mayoría de calculadoras ustedes colocan mode 1, mode 2 y ellos van cambiando. O mode D, mode R, dependiendo de la referencia de su calculadora. Entonces deben tener muy claro eso, porque la respuesta, si ustedes obtienen el seno de 45 grados en modo DEC, es muy diferente a si lo trabajan el seno de 45 en modo radianes, y ahí varía. Pueden tener un proceso, una fórmula adecuada, pero están trabajando en un sistema de medición angular diferente. Bueno, tenemos un gráfico y en cuanto a esto quiero darles una sugerencia. En situaciones donde no les den el gráfico, es recomendado graficar dicha situación para tener una idea más clara de dónde se ubican los ángulos. Por ejemplo, en este lado, en este caso, dónde está el sol, dónde se proyecta la sombra. Entonces nos da más claridad tener un gráfico auxiliar para esa situación.
Aquí en esto nos están diciendo de que el sol está a este lado. Aquí está el árbol que tiene una altura de 15 metros. Esta es la altura de 15 metros y proyecta una sombra que forma 40 grados con el suelo, o la parte horizontal. Esos dos datos, teniendo la altura y teniendo el ángulo, esto se llama ángulo de elevación, cuando uno levanta la vista y observa algo que está sobre una cima, una montaña, sobre un edificio, lo que hace es un ángulo de elevación. Si nosotros estamos en la parte superior de un edificio y miramos algo que se encuentre en la calle, poniendo a 7 pisos, lo que nosotros hacemos es inclinar la cabeza hacia abajo y eso se llama un ángulo de depresión, porque está observando hacia abajo, y elevación cuando se está observando hacia arriba. Entonces, acá lo que podemos obtener son los siguientes datos, que el ángulo de referencia es el de 40 grados, el que estoy señalando. Entonces la altura del árbol de 15 metros es el cateto opuesto a esos 40 grados. Y la sombra es la incógnita X. Y a la vez el cateto adyacente al ángulo de 40 grados. Entonces, lo que nos piden acá es hallar la longitud de esa sombra, que la vamos a llamar o la vamos a denominar con la letra X. El ángulo donde está de pronto la persona observando es este, de 40 grados. Entonces, ustedes lo que deben relacionar son 3 variables, de las cuales debemos conocer 2 y una va a ser la incógnita. Entonces, recuerdan que hace unos minutos les dije que la función tangente era de gran ayuda, gran apoyo para solucionar estos triángulos. Bueno, aquí hay un claro ejemplo. La tangente de 40 grados, es decir, tangente del ángulo alfa, pero ya no lo vamos a colocar alfa, sino lo colocamos 40 grados porque ya conocemos el valor de su ángulo. La tangente de 40 grados es cateto opuesto a 40 grados sobre el cateto adyacente, la misma fórmula que vimos en las relaciones trigonométricas. Ya modelando eso, como lo veíamos en la primera B-Learning, lo que era modelar ecuaciones, esto es una especie de ecuación trigonométrica. Reemplazando, colocamos tangente de 40 es el opuesto, este es el cateto opuesto, y este, el de abajo, es el cateto adyacente. El opuesto es 15 metros y el adyacente es X, porque es la variable lo que no conocemos. Bueno, aquí lo que hacemos es un simple despeje. La variable la tenemos en el denominador, está aquí X, la sacamos y la tangente de 40 la incluimos, hacemos un cambio. Como está aquí, aquí está el paso a paso. Pasamos a multiplicar X por tangente de 40 y para dejar la X solita, esta tangente de 40 que está multiplicando pasa a dividir. Es decir, para hallar el valor de X, la sombra, la longitud de la sombra de ese árbol, solo debemos acá, utilizando calculadora, en el modo de colocar 15 dividido en tangente de 40. Al dar igual, obtenemos 17.8 metros, 17,8 metros. Esa es la longitud que tiene esa sombra. Y ahí lo hemos desarrollado paso a paso. Entonces, digamos, un resumen sería graficar la situación, tener 3 variables de las cuales debemos conocer 2 y desconocer 1, identificarlas, relacionar, básicamente debemos relacionar el ángulo que nos dan con el cateto que tenemos y el cateto que nos falta. Entonces buscamos la función o razón trigonométrica que se amolde a esa situación. Entonces, como teníamos el ángulo de 40 grados y tenemos el opuesto y el adyacente, hacemos un recorderis de la fórmula así. Pues no nos sirve tener una función con hipotenusa, porque aquí no nos están dando la hipotenusa. Entonces queda descartado que no trabajamos ni con seno ni con coseno. La única relación trigonométrica que liga el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Y por eso la utilizamos. Entonces es una de las 3 relaciones trigonométricas más utilizadas. Recordemos esta figura y recordemos este valor. 17.8 metros para cuando lo comprobemos en GeoGebra. Vamos a ver los 2 ejemplos y seguidamente lo comprobamos en GeoGebra.
Vamos a continuar. Bueno, ejemplo 2. Una rampa de patineta mide 7 pies. Recordemos que pies es una unidad de medida del sistema inglés, que equivale a 30,48 centímetros. Un pie son 12 pulgadas. Son medidas del sistema inglés. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Escriba ese valor del ángulo con una sola cifra decimal. Y nos hacen la recomendación, como en el ejemplo número 1, que tenemos que trabajar la calculadora en modelo. Ahora, se realiza la representación gráfica. Entonces tenemos acá una rampa, como las que utilizan en esos deportes extremos. Nos dan la longitud, que son 7 metros, 7 pies. Aquí tenemos los 7 pies y llega a 2 pies de alto. Acá se está formando el ángulo recto. Es decir, estamos tratando con un triángulo rectángulo. Y el ángulo de elevación, aquí lo vamos a denotar con la letra griega beta. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué función trigonométrica me puede ligar ese ángulo beta con este cateto que mide 2 pies con la hipotenusa, que es el lado más largo, que mide 7 pies? Si hay alguien que por el chat me dé una idea, ¿con qué trabajamos? Si con seno de beta, coseno de beta o tangente de beta. ¿Qué me pueden decir? Recordemos por allá en décimo trigonometría, noveno, se ven bases de trigonometría. Bueno, la incógnita en este caso no va a ser un lado, sino va a ser un ángulo. Pero igualmente nos vamos a ayudar con las relaciones trigonométricas. Recordemos que hay una función, una relación trigonométrica que se llama seno. Como estamos hablando de beta, entonces seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí no vamos a trabajar con adyacente para nada, porque no nos están dando el lado adyacente. Entonces, queda descartado que trabajemos con el coseno, que es el que liga cateto adyacente sobre hipotenusa, y mucho menos vamos a trabajar con tangente, porque la tangente liga los dos catetos, el opuesto con el adyacente. Y tengamos en cuenta que aquí sí me están dando la longitud de la rampa, que es la hipotenusa. Entonces, esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto desde el observador, que es beta, del ángulo beta, y este es el cateto adyacente. Eso es lo que ustedes deben buscar siempre, apreciados estudiantes, ligar las tres variables. Aquí las variables son beta, que es el ángulo, y tengo el cateto opuesto, nos dan el cateto opuesto y nos dan la hipotenusa. Entonces debemos buscar dentro de las tres relaciones trigonométricas cuál es la que incluye esas tres variables. Bueno, reemplazamos ahora nuestra situación y quedamos con seno de beta es igual al cateto opuesto, que sabemos que vale 2 pies, sobre la hipotenusa, que vale 7 pies. Las unidades del sistema inglés, por ser igual, se cancelan. Pies con pies se cancelan. Es decir, quedamos con seno de beta igual a 2 séptimos. Podemos pasar estos 2 séptimos a decimales, y 2 séptimos es 0,285. Ahora, ¿cómo calculamos un ángulo? Vamos a transponer la función seno. ¿Qué es transponer? Esto va a saltar para la derecha. Vamos a quedar que beta, el valor del ángulo beta, es igual a seno a la menos 1 de 0,285. En algunos textos matemáticos, cuando ustedes me vean que diga seno a la menos 1, también aparece como arcoseno de 0,285. Recordemos que cuando está multiplicando pasa a dividir, dividiendo a multiplicar, sumando a restar y restando a sumar. Cuando pasa una función al otro lado pasa como un arcofunción. Es decir, si pasa
seno al otro lado pasa como arcoseno. Si tienen coseno, arcocoseno. Y si tienen tangente, arco tangente. En la calculadora debe desaparecerle seno a la -1. ¿Cómo tenemos eso en la calculadora? Colocamos Shift, una tecla que está en la parte superior izquierda, por lo general de las calculadoras, Shift. Y seguidamente, por eso le coloco el más, colocan la función seno. Y ahí debe aparecerle seno a la -1. Y colocan del número 0,285 y le dan igual. Para obtener el resultado que es 16,63, creo. Pero como nos piden con un solo decimal, es 16,6 grados. Le colocan el símbolo de grado para denotar de que es una medida angular. 16,6 grados. Esto vale 16,6 grados. Ese es el ángulo que forma la rampa con la parte horizontal. Si quisiéramos hallar este ángulo, que lo vamos a llamar alfa, solo necesitaríamos a 180 grados, que es la suma interna, quitarle la suma de los 90 más los 16,6 grados. Es decir, 180 menos, esto sería 106,6 grados. Realizamos la operación para calcular el valor de ese ángulo, que es el ángulo alfa, lo llamamos alfa. Entonces sería, nos llevamos con la calculadora 90 más 16,6 es 106,6, y a 180 le quitamos ese ángulo, esa suma, obtenemos que el valor es 73,4. Alfa es igual a 73,4 grados. Ese es el ángulo que formaría la rampa con la vertical, con la línea vertical. Aquí hemos observado y hemos solucionado otra situación trigonométrica donde utilizamos las razones trigonométricas. Lo que teníamos que hallar era el ángulo. Bueno, por favor me informan si me están escuchando bien. Esta misma situación la vamos a resolver aplicando GeoGebra. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a continuar haciendo la comprobación de estas dos situaciones en el programa GeoGebra. Como les recomendaba, tanto en los B-Learning como en las IPAs, se sugiere que ustedes abran una cuenta, que relacionen la cuenta con Gmail para que tengan una especie de biblioteca con todos los proyectos o actividades que vayan realizando en GeoGebra. No solo les será útil para este mismo curso, sino para de pronto cursos relacionados con la trigonometría y el álgebra. Bueno, vamos ahora, les voy a compartir me informan por favor cuando puedan ver lo que estoy proyectando en GeoGebra. Por favor me informan si pueden ver lo que estoy proyectando en GeoGebra. ¿Listo? Vamos a solucionar esto paso a paso. Un momento. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pegar esa imagen en GeoGebra para tener en cuenta eso. Bueno. Tenemos esta situación acá. Bueno. Vamos a borrar acá desde un comienzo. Ya tengo esta imagen que es la que me notó estos puntos. Dejémoslo como referencia. Vamos a pasar a GeoGebra ese mismo gráfico. Vamos a utilizar. Entonces yo voy a colocar que este sea el punto P.
y que sea el centro del plano cartesiano. Es decir, vamos a colocar en paréntesis que sea el 0,0 y cerramos paréntesis, damos enter. Ahí queda ubicado. Vamos a visualizarlo, ahí lo estamos viendo. Es el punto P que está aquí. Recordemos que ese árbol, por estarlo acá, tiene una altura de 15 metros. Entonces, ¿cómo ubicamos esa altura? Recordemos que en el eje de coordenadas vendría siendo, bueno, coloquémosle Q, igual, paréntesis, 0 en X, 15 en Y, y cerramos paréntesis, damos enter. Ahí hemos ubicado el 0,15, vamos a ampliar un poquito y vamos a bajar acá para que tengamos de guía esa imagen. Bueno, ahora, recordemos, voy a utilizar acá el lápiz, recordemos que si este ángulo de elevación vale 40 grados, quiere decir que este vale 50, porque ya sabemos con antelación de que este vale 90. 90 más 40, 130. ¿Cuánto falta de 130 grados para llegar a 180? Faltan 50 grados. Entonces, vamos a graficar en este GeoGebra, este proyecto de GeoGebra, vamos a ubicar un ángulo de 50 grados que salga de ahí. ¿Cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos aquí y utilizamos, vamos acá y utilizamos la opción ángulo que está aquí. Y hay dos tipos de ángulo. Ángulo ubicando los puntos o ángulo dado su amplitud. Entonces vamos a colocar ángulos dado su amplitud porque ya estamos seguros, tenemos la certeza de que vale 50 grados. Entonces decimos ángulo dado su amplitud. Damos aquí y ahí nos hacen la aclaración. Debe seleccionar un punto lateral, un vértice y la amplitud. Entonces el ángulo sería este, el punto vértice lateral, el otro este es el vértice, y acá nos aparece automáticamente para que nosotros coloquemos 50, no borremos el símbolo grado, 50, y aquí, apreciados estudiantes, debemos tener en cuenta, si queremos que el ángulo se mida en sentido horario o sentido antihorario. Horario es como están las manecillas del reloj. Acá necesitamos que lo mida en sentido antihorario porque estamos midiendo el vertical hacia el otro lado, hacia la derecha. Entonces le damos antihorario, ok. Automáticamente ahí ya apareció los 50 grados. Entonces ya ahí exactamente están los 50 grados. Pero bueno, tenemos que continuar con la construcción de ese triángulo. Vamos a colocarlo, entonces seguimos, vamos a colocar acá. Ustedes utilizan constantemente este cursor acá, donde dice mueve para mover, para ampliar, para correr. Listo. Vamos a trazar un rayo, lo que llamamos una semirrecta. Entonces colocamos acá en el tercer menú y vamos a escoger semirrecta. La semirrecta lo que pide es que nos coloquemos un punto extremo y luego el otro donde queramos que vaya dirigido esa semirrecta. Entonces ya estamos acá en el 15, en el 0,15. Ese va a ser el punto de inicio. Y tiene que pasar por ese punto P', que es el que tenemos, el que utilizamos, que es como una referencia que nos dio, que ahí va apuntando los 50 grados. Entonces va aquí. Ahí. Estamos aquí y ahí hemos pasado. Bueno, ahora vamos a resaltar los lados de ese triángulo. ¿Cómo lo resaltamos? Utilizando la función segmento y vamos a colocarle de otro color para en la parte donde bajemos y coloquemos la intersección se pueda denotar bien cuál es la amplitud y la longitud de la sombra de ese árbol. Entonces aquí borremos esta parte, vamos a utilizar acá bajar, mover para bajar nuestro triángulo guía. Nos ubicamos acá en esta fila, vamos a dar segmento, y vamos a unir el punto P con el punto Q. Ahí lo tenemos ya utilizado. Vamos a unir el punto Q, pero primeramente vamos a colocarle acá otro color. Vamos a darle clic derecho. Vamos a darle clic derecho, propiedades.
Vamos a dar un color. Vamos a dar este color acá. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un intersecto. ¿Cuál es el intersecto? Utilizamos la función interseca. Interseca y vamos a colocar objeto, objeto. Vamos a intersecar. ¿Cuál es objeto? Vamos a intersecar el objeto eje X, que es eje, primera con mayúscula, eje, y X también en mayúscula, y el objeto, vamos a colocar el objeto, lo que llamamos la semirrecta QA, que aquí está denotada al lado izquierdo con una F minúscula. Le colocamos la F minúscula. Y ahí nos ha originado el punto C. Ya obteniendo el punto C, ya podemos otra vez volver a la función segmento y unimos el punto P con el punto C. Vamos a colocar también en color rojo, color que tenemos acá, fucsia. ¿Listo? Vamos a tener acá ese color. ¿Listo? Ahora vamos a realizar otro segmento que una el punto Q con el punto C. Con el punto C. Lo vamos a colocar en color rojo. Listo, ya la tenemos. Ahora vamos a ampliar esto y podemos ubicarnos dentro de la gráfica, dentro del panel gráfico, sobre la semirrecta o aquí donde está F y podemos borrarlo para que no quede sobrepuesto o montado uno sobre otro el segmento sobre la semirrecta. Entonces borremos este comando donde está la semirrecta. Automáticamente me lo borra, pero un momento, podemos quitar acá este con este. Ahora volvemos todo. Aquí. Podemos colocar que este punto C, podemos otro, teñirlo con otro acá segmento, U con C. U con C, ahí está. Vamos a correrlo acá. Borra por. Vamos a subir acá para que puedan ver mejor. Acá pueden llegar y colocar en la longitud del segmento. No sé si pueden notar aquí donde dice H, segmento PC 17,83. Vamos a colocarle la opción valor, propiedades, nombre y valor, y aquí nos aparece, corrámoslo acá, 17,83. No sé si recuerden que nos daba 17,8, 17,81 cuando lo realizábamos analíticamente. Otra cosa podemos hacer acá también para dar una aproximación. El ángulo, podemos colocar un ángulo, bajemos al último renglón, podemos colocar el ángulo acá, en este ángulo. Vamos a ver una aproximación. Nos piden colocar 3 puntos, entonces colocamos el punto P, el punto C y el punto P'. Y el punto P'. Y ahí tenemos una aproximación de 319,8, casi 320 por fuera. Es decir, este es el ángulo externo. Quiere decir que por dentro son 40 grados. Vamos a hacerlo utilizando otro punto de origen. Sería ángulo, pero vamos a obtenerlo a ver si lo podemos obtener desde P', el punto C que vendría siendo el vértice y el punto P que sería aquí. Mira, ahí lo pueden observar un poquito más, de pronto por aproximación 40,2. Aquí lo tenemos ampliado, aquí tenemos, y ahí comparemos con la situación, 40,2. ¿En qué está la diferencia? En que este punto, de pronto cuando tracé la semirrecta no pasé exactamente por P', por todo el centro de P'. Vamos a ver si podemos mover esto acá. Podemos ver por qué lo tengo figura aquí. Sí. Aquí podemos ver cómo se mueve si lo dejamos como una situación móvil. Listo. Ahí queda comprobado. Ahí queda comprobado. Lo normal es que esta parte se borre. Pero este comando no lo tengo activo acá.
borrar este rayo para que me quede solo denotado el triángulo por todos los tres lados. Nada más utilizamos el rayo, la semirrecta para ver esto. Pero esa es la comprobación gráfica en una situación de similar donde estamos utilizando las relaciones trigonométricas, pero aquí lo que utilizamos fue una suma de ángulos internos. 40 más 50, 90 más los 90 son 180 grados. Bueno, ahora, la otra situación, la situación del... Les comparto acá. Ejercicio número 2. Vamos a compartir GeoGebra. Estamos trabajando con GeoGebra clásico, calculadora gráfica GeoGebra clásico, para que puedan tener eso. Calculadora gráfica. Bueno, la segunda situación, recordemos que era el de la rampa. El de la rampa que tenemos que hallar el ángulo de elevación. Entonces, sí, Gabriel me dice, profe, si lo toma desde C, luego P y luego Q, también, o sea, independientemente con lo que usted trabaje, en cuanto a los ángulos, pues tiene que tener cuidado hacia qué sentidos los va a tomar, porque me piden que ubique 3 puntos, recuerde que es un punto inicial, vértice, punto final, y el ángulo lo va a simular dependiendo de la orientación que le dé. ¿Sí? Aquí lo que queríamos ver es la aproximación más clara de ese ejercicio. Si el dato que obtuvimos, que era 17,8, aquí lo hemos obtenido con una aproximación un poquito desfasado, como unas 2 centésimas. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la explicación del ejercicio número 2, del ejemplo número 2 de la rampa. Vamos a ver si tenemos acá la imagen. Vamos a ver si ya tengo la imagen. Ejercicio número 2, aquí. ¿Me indican, por favor, si lo están viendo? Listo, ese es el ejercicio número 2. Aquí lo que se realiza básicamente lo siguiente. El paso a paso sería, bueno, el A y B no tiene nada que ver porque es la figura que yo traigo ahí. Lo que ubicamos es un punto en el 0, 0, que es el F, que está aquí. F, 0, 0, ustedes lo pueden llamar P, N, J, como ustedes quieran. El punto G, 0, 2. ¿Por qué 0, 2? Porque es 0 en X y 2 en Y. Ahí lo estoy ampliando. Es el punto G, 0, 2. Ahora, este comando que está aquí es una circunferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Una circunferencia centro-radio. Esta es la opción centro-radio. Por eso ven G,7. ¿Por qué G? Porque el centro, si ustedes colocan el compás, digámoslo así, aquí estoy ampliándolo, deberían colocarlo en el punto G, arriba donde está el 2. ¿Y qué radio debe tener 7? ¿Por qué 7? Porque la rampa tiene 7 pies de longitud. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Colocando la punta del compás en G y trazando esa circunferencia de radio 7, obtenemos toda esa silueta que tenemos ahí, la circunferencia. Aquí la estoy disminuyendo para que la puedan ver bien. Seguidamente deben colocar el comando interseca. ¿Qué van a intersecar? El eje X, que es el que estoy señalando aquí, el eje X, un momento y lo señalo con este eje, el eje vertical, el eje X, lo estoy intersecando, lo estoy cortando con esa circunferencia que se llama C. Por eso yo coloco C aquí y eje X aquí, y no olviden que eje se coloca la primera en mayúscula y la X también en mayúscula, separado con una coma. Al yo colocar ese comando C, eje X, automáticamente se ubica el punto C, que va a ser el punto de intersección de esa circunferencia y en qué parte del eje X lo cortó. ¿Listo? Ya lo que hice ahí fue, digamos así, reteñir o resaltar ahí, utilizando el comando segmento, que ustedes pueden ver ahí, el comando segmento, lo utilicé para unir los puntos FG, GC, FC, como lo estoy viendo ahí, y seguidamente lo último que hice fue el ángulo entre FC y G, que fue acá. Entonces yo coloco, vamos a colocarlo acá, es la opción ángulo,
ángulo y me piden 3 puntos. Entonces yo digo el punto F, el punto C y el punto G. Y automáticamente vamos a ampliar y vamos a correrlo un poquito acá. Nos dio 16.6. ¿Recuerdan cuánto nos daba? Nos daba 16,63, pero nos pedían un decimal, 16,6 grados. Aquí queda comprobado también ese ejercicio, más exactamente que como nos ocurrió en el primero. Aquí. Pero recuerden los comandos. Este punto A y B no tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque esto es las coordenadas donde yo tengo ubicado la imagen que copié del PowerPoint. Esto. Entonces, mira, si ustedes lo mueven, la figura donde ustedes quieran van cambiando. Entonces, no, eso no tiene nada que ver con la construcción, porque si yo la quito, voy a quitar ese punto, quitémoslo acá. Entonces ahí solamente podemos suprimirlo. Ahí. Y quedamos ya con las construcciones como tal, que era primero el punto 00, después el punto 02, que es la altura, y después la circunferencia. Esto es básico, trazar la circunferencia para que ustedes puedan ubicar el punto donde corta esa circunferencia con el eje X. Después hacen la intersección o interseca con el comando interseca C, que se llama el objeto C, no lo coloquen con 2 puntos, sino solo C minúscula, coma, eje X, E mayúscula, X mayúscula, y ahí ubican el punto en que se cortó. Y listo, después seguidamente lo que hacen son los segmentos. Los segmentos. Este punto E no tiene mayor relevancia porque es el de aquí, donde se intersecó acá, pero a mí me importa es esta parte del gráfico. De la parte D no lo utilizamos. El segmento, entonces unimos FG, el otro segmento GC y el otro segmento FG, FC también, y utilizamos el comando ángulo. El comando ángulo para poder tener en cuenta dónde fue el ángulo, la medida de ese ángulo en el sistema sexagesimal, dónde se ubica. Recuerden que tienen que tener 3 puntos, tienen 3 puntos para que puedan trabajar ahí. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles en un momento una actividad interactiva de 3 puntos para que ustedes lo solucionen. Y seguidamente les voy a enviar el link de asistencia para que por favor lo puedan diligenciar y quede como evidencia de que ustedes participaron en esta sesión número 2 de B-Learning. ¿Alguna duda, por favor? Me comentan de estas construcciones en GeoGebra. Pueden haber otros métodos. Ustedes pueden buscar tutoriales en YouTube. Pueden haber otros métodos, incluso en otro tipo de calculadoras para que ustedes comprueben estas construcciones. En la tarea 2, cada una de las actividades de los ejercicios debe verificarse, comprobarse utilizando, se sugiere GeoGebra, pero si ustedes encuentran otra herramienta tecnológica, estamos en la época de la tecnología, es totalmente válido. Por mí no hay ningún inconveniente. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos por favor a diligenciar, sí, a solucionar una actividad que ya les comparto en un momento a través del chat. Voy compartiendo también el link de asistencia. Un momento. Mientras les copio el link, porque tengo desactivada la parte de copiar, le voy a dar acá.
Un momento, porque en este equipo tengo deshabilitado la acción copiar. Vamos a utilizar otro editor. Me informa si lo pueden ver en el chat. Esta es la actividad para desarrollar. Son 3 puntos en base a lo que hemos trabajado durante esta sesión 2. Por favor, tómense su tiempo. Ahí mismo les va a dar la calificación al cerrar. Es una autoevaluación del B-Learning. Le van a colocar su correo, el institucional, también un correo alterno, los nombres y apellidos, el número de identificación sin puntos ni comas, ni colocándole si es cédula o tarjeta. Y hay 3 situaciones. En la primera, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es igual a 180, debemos aplicar el teorema del triángulo a esa figura. Pero nos dan una situación algebraica, una situación con unas ecuaciones de primer grado. Entonces debemos plantear esa ecuación, hallar el valor de x y en base a ese valor de x podemos hallar el valor de los ángulos internos. Incluso no están pidiendo como tal el valor de x, sino una expresión que ustedes obtengan al momento de sumar los 3 ángulos que me dé 180. Tómense su tiempo para desarrollar eso. Si tienen alguna duda acerca de esa autoevaluación, por favor me informan a través del chat. Mafe, mira, no importa, o sea, pero para ganar los puntos debes asistir al que estás inscrito. Sí, o sea, acá no hay ningún inconveniente, tú puedes estar, participar, pero para que quede constancia debes inscribirte en el del profesor o tutora que está relacionado, ¿sí? Porque son de zona Centro Oriente. Somos 3 tutores que estamos dando el e-learning. Lo que yo siempre le he hecho claridad es que tienen que diligenciar la asistencia en en el e-learning en el que ustedes se programaron. Dentro de próximos días vamos a realizar la réplica de esta sesión. No es necesario que ustedes entren a esa réplica si estaban registrados conmigo en el día de hoy, porque se va a repetir exactamente la misma explicación. ¿Entendido, Mafe? Si debes ubicar es exactamente el día,
pero se va a explicar la misma temática, pero para que estés con el tutor o tutora que te asignaron para hacer. Bueno, la situación número 2, lo que ustedes pueden observar es una situación aplicada, donde se debe determinar el ángulo de inclinación entre la tabla de una rampa de 3 metros de altura que inicia a 4 metros del borde de esa rampa, teniendo en cuenta la gráfica. Debemos hallar una expresión trigonométrica que ligue esas dos situaciones, teniendo en cuenta que el ángulo alfa es el que está señalado ahí. Ese es el ángulo alfa, entonces necesitamos buscar qué situación, qué razón o relación trigonométrica nos sirve. Si hay dos en pantalla y debajo hay otras dos, ahí se las estoy proyectando. Si la opción 1, 2, 3 o 4 debemos hallar es el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cómo se hallaría? ¿Con qué función trigonométrica? ¿Con qué relación trigonométrica ustedes pueden hallar eso? ¿Listo? El que va terminando, pues les va dando enviar. Ahí ven su calificación. Son solo 3 puntos. No está tan extenso como el del primer e-learning. Y la tercera situación es que se coloca una escalera de 3.5 metros, de esta forma un ángulo de 60 grados con el suelo, como se muestra en la figura, y a partir de la anterior información es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, aplicando relaciones trigonométricas, relacionando ese ángulo de 60 grados y la hipotenusa, y le estoy diciendo que la hipotenusa es 3.5, que es la longitud de la escalera, debemos hallar la altura del árbol. Entonces, buscamos qué relación trigonométrica nos lleva a hallar el valor de esa altura. O sea, tenemos que las 3 variables estén ligadas por medio de una relación trigonométrica. Tómense su tiempo. No, todavía no he compartido el link, ya estoy esperando, dando unos minutos de espera para que terminen eso, esa autoevaluación, y ya les comparto el link. Bueno, sin compartir respuestas, me pueden informar qué calificación han obtenido para ver cómo va su medición de esos temas que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo creen que le fue? ¿Qué puntuación obtuvieron? Viviana, ¿qué puntuación obtuviste? Jaime, Gabriel, Camila. 2 de 3, Jaime. Omar, profe, saqué 2 de 3, ok. Me pregunta Camila, ¿qué relación? Bueno, tenemos que buscar una relación que ligue el opuesto, que viene siendo la altura, con la hipotenusa. Entonces, opuesto con hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica sería ahí? Ok, Jaime. Sí, la última. Muy bien. Estoy compartiendo ya el link de asistencia. Ahí la guardo automáticamente después de que me envías. Ahí estoy compartiendo la asistencia. Por favor, me informan las mismas recomendaciones de la vez pasada. Los nombres, apellidos, los documentos de identidad sin puntos, sin coma. Dale enviar, Omar, dale enviar para que lo tengas ahí. Muy bien, Camila, 3 de 3, muy bien. Entonces, como se pudieron dar de cuenta, esto es el ABC de la trigonometría. Esto va a ser un punto de partida de pronto para los estudiantes que no han empezado con sus ejercicios, lo que es las relaciones trigonométricas, y va a servir también para graficar situaciones que involucren ángulos, lados. Me informan, por favor, si están viendo
el link de asistencia, ahí acabo de volverlo a enviar. Las mismas recomendaciones, número de cédula, nombres, apellidos, el periodo 1604, pertenecemos a la zona centro-oriente de la UNAT. Continúan. Pantalla estoy diligenciándolo para que se den de cuenta cómo introducen los datos. 1604, 164, zona centro oriente, número de la cédula, el centro al cual está matriculado, si pertenecen a Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cúcuta, Málaga, Pamplona, Ocaña o Vélez. Donde dice zona centro oriente, seleccionan el centro al cual está matriculado. Dan siguiente. La escuela, recordemos que nosotros pertenecemos, creo que todos estamos en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, que lleva por siglas SBTI, esta que estoy señalando acá. Le damos siguiente. Al programa al que pertenecen, si es Ingeniería Multimedia, Industrial, Alimentos, Diseño Industrial, Tecnología en Calidad Alimentaria, Desarrollo de Software, ustedes ubican su programa. Curso al cual asistió, vamos a buscarlos, si está en la misma parte de la vez pasada, es el de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Sesión 2, señor, sesión 2. Busquemos aquí, ¿dónde está? El curso es 301, 301, es el código. ¿Me pueden indicar si lo encontraron? Trescientos uno, 301. Sí, 301, 301. ¿Lo ubicaron en la lista? Por favor, me informa. Aquí está, álgebra, trigonometría, está debajo de historia de las ideas políticas y sobre pensamiento lógico y matemática. Ahí se lo estoy señalando. Que son bastantes cursos, entonces ahí está. Sí, Gabriel, con gusto, por el Sky, ¿listo? Por el Sky. Segunda sesión. Recuerden que no es necesario que entren a la réplica, porque va a hacer lo mismo, ya queda registro de su participación. Y la fecha, el día de hoy, día 6 de octubre de 2022. El nombre del tutor, se lo recuerdo, Fabio Gonzalo García Calderón. Grupo de curso virtual es el grupo al que ustedes pertenecen, sea el 190, 191, 227, dependiendo. No es 301, 301 porque ese es el código del curso, es el que va al final, después del guión.
Sí, Gabriel, escríbeme por el Skype. Listo, me indican por favor si le dieron enviar. Ahí ya queda realizado el envío de asistencia. Bueno, espero que hayan diligenciado. Bueno, hemos finalizado esta sesión número 2 de e-learning, la temática trigonometría. Me despido, no sin antes darle gracias por su asistencia y hasta un próximo encuentro. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.